Me gustaría también presentaros a las personas que hoy van a acompañarnos en este webinar. Nos acompaña por parte de PTC Therapeutics la doctora Emily Breblau, que es la directora clínica de PTC 518 y la monitora médica del promotor del estudio Pivot-AT. La doctora Emily comenzó a trabajar con la enfermedad de Huntington en el año 2010 en el programa de terapéutica experimental de neurología de la Universidad de Rochester, y en ese momento pues también estaba haciendo su beca en hematología y oncología pediátrica y el máster en investigación clínica. Desde ese año, desde 2010, ha estado trabajando en múltiples trastornos del movimiento y a partir de entonces ha continuado involucrada en la enfermedad de Huntington durante toda su carrera hasta el momento. Es importante, aparte de obviamente contar con personal de PTC Therapeutics, contar con los investigadores de los centros clínicos Pivot-AD que van a participar en España en esta investigación. Por eso también forman parte de este webinar pues la doctora Esther Cubo, que es neuróloga e investigadora, que actualmente está trabajando en el Hospital Universitario de Burgos y también es profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos, y que será la que nos dé la presentación de las diapositivas con la información, con el grueso de la información, pero que no estará sola, porque bueno, está acompañada por el doctor José Luis López Sendón, que es neurólogo e investigador en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid desde el año 2007 y que bueno, muchos de vosotros ya conoceréis porque también nos ha acompañado a la hora de realizar otros webinars en los que hemos hablado acerca de la investigación en la enfermedad de Huntington. Junto a él nos acompaña también la doctora Tamara Fernández Valle, que es neuróloga. Ella estará trabajando en el Hospital de Cruces en el País Vasco desde el año 2016 y específicamente desde 2018 está llevando a cabo, se está haciendo cargo de la consulta monográfica de discinesias y es profesora asociada del Departamento de Neurociencias y a los programas de máster en neurociencias de la Universidad del País Vasco. Además, la doctora Fernández es la investigadora principal de todos los ensayos y de los proyectos de investigación que se están llevando a cabo en relación a la enfermedad de Huntington en el País Vasco. Y por último, también el doctor Jaime Kulisevsky nos acompañará. Al doctor Jaime Kulisevsky muchos de vosotros también lo conoceréis porque lleva más de 20 años de trayectoria trabajando con las enfermedades neurodegenerativas y bueno, pues él dirige la unidad de trastornos del movimiento del Hospital de Sant Pau en Barcelona y es director también del grupo de investigación en enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento del Instituto de Investigación Biomédica de Sant Pau en Barcelona, como se comentaba. Este webinar tendrá como dos partes diferenciadas. La primera parte se expondrá la información acerca del estudio Pivot-AT para que podáis conocer pues, cómo va a ser, los requisitos de acceso y toda la información de la que contamos en este momento. Y en la segunda parte os invitamos a que realicéis preguntas, las dudas que tengáis en relación a este ensayo, a este estudio clínico, que no hayan podido quedar resueltas con la primera parte o bueno, pues cuestiones que os gustaría también aclarar en relación a este estudio, podréis resolverlas. Para ello os pedimos que por favor utilicéis el chat de Zoom en la parte baja de vuestras pantallas para ayudarnos en esta tarea de moderar las preguntas y hacerlas llegar a los doctores que hoy nos acompañan. Pues tenemos la presencia, tenemos la suerte de contar con Eva Kalawitz, que es la secretaria de FEPAE, de la Federación Española de Personas Afectadas por la Enfermedad de Huntington, y que también es presidenta de ABAE, la Asociación Valenciana de la Enfermedad de Huntington. Ella será la que luego canalice vuestras preguntas a través del chat. Sin más, doy paso a la doctora Esther Cubo para que comience con la presentación. Bueno, muchas gracias sobre todo por la invitación y tener la oportunidad de poder explicar este ensayo clínico que vamos a lanzar en muy breve. Y bueno, pues podemos empezar en la diapositiva. Es también para mí un placer poder presentar un ensayo clínico pues, a una audiencia, sobre todo a quienes va dirigido, ¿no? A pacientes, a familiares, y que tengáis la oportunidad de poder hacer preguntas
porque muchas veces cuando acudís a las consultas, se os presenta un consentimiento informado, es mucha información, por escrito no es igual, y este tipo de webinars pues, puede solucionar pues, muchas dudas así en general. Como sabéis, esto es un ensayo clínico, como han comentado anteriormente, que está patrocinado por esta compañía farmacéutica PTC Therapeutics. Y bueno, pues esto es un resumen sobre la enfermedad de Huntington, para todos es conocido, pero ya sabéis que es una enfermedad que tiene una causa genética, tiene una herencia autosómica dominante, eso quiere decir que el progenitor que padece la enfermedad, bueno, pues su descendencia va a tener un 50% de posibilidades de poder heredar la enfermedad. Es una enfermedad rara y cuando decimos rara, bueno, eso se dice en cuanto a la prevalencia, a la frecuencia de la enfermedad en la población general, y se estima que la prevalencia a nivel de la población europea ronda entre 5 a 10 cada 100.000 personas. La edad media de inicio suele ser entre los 35 y 55 años de edad, aunque ya sabéis que hay casos extremos, es decir, que empiezan antes, y a eso se le llama, sobre todo cuando es antes de los 30 años, se llama, antes de los 25 años se llama enfermedad de Huntington juvenil, pero puede existir también edades de inicio muy tardíos. Se han descrito casos en la literatura, incluso de inicio mayores de 80 a 85 años. Es una enfermedad que tiene un diagnóstico fácil, es decir, es un análisis de sangre donde se hace pues, el estudio genético, y entre las características principales que tiene la enfermedad, aunque en muchos sitios, si leéis, se le llama la Corea de Huntington, porque es el síntoma motor que más le caracteriza, no es el único síntoma motor. Es decir, incluye trastornos del movimiento, fundamentalmente Corea, pero también, y muy incapacitante, es el trastorno de la marcha, fundamentalmente hay un trastorno de la marcha atásico sobre todo. También puede existir concomitantemente lentitud, paradicinesia. Existen también alteraciones neuropsiquiátricas con cambios de conducta, con síntomas que incluso pueden preceder los síntomas motores, como es la apatía o síntomas depresivos, y alteraciones cognitivas, que normalmente suele ser un síntoma que se presenta en fase un poco más avanzadas. Bueno, pues la enfermedad de Huntington, como hemos dicho, tiene una etiología genética, y el gen implicado se le llama, es el gen, se denomina HTT, que lo que hace es producir una proteína, y bueno, pues el nombre de la enfermedad, esta proteína se llama huntingtina. Bueno, concretamente este tipo de alteración genética se produce porque hay una expansión de unos trinucleótidos que son, bueno, pues unos ácidos nucleicos que forman parte de nucleótidos que forman parte de la lectura de ese gen, y ahí concretamente es el trinucleótido CAG, y se dice que existe la mutación cuando se producen más de 35 repeticiones de CAG. Entonces, esta expansión de estos trinucleótidos lo que hacen es producir una proteína anómala que produce consecuentemente un daño en las diferentes estructuras del sistema nervioso, fundamentalmente en lo que son las estructuras que engloban lo que son el sistema núcleo caudado y sus conexiones con diferentes estructuras del cerebro. Dentro de la huntingtina, como hemos dicho, nosotros siempre recibimos una copia. Un gen proviene del padre y otro gen proviene de la madre. Es decir, que lo más normal es que tengamos la enfermedad
por haber recibido solamente un gen, es decir, que tenemos una mutación y por tanto la persona que padece la enfermedad de Huntington va a producir huntingtina mutada como consecuencia del gen mutado, pero va a tener también huntingtina normal, que es la que transcribe el gen normal que tiene de uno de los progenitores. Dentro de las diferentes estrategias terapéuticas, pues se ha visto en diferentes modelos y en los diferentes ensayos, sobre todo cuando se busca lo que son biomarcadores, que bajando la cantidad, frenando la producción de huntingtina mutada, pues es una estrategia terapéutica que nos permite poder frenar lo que es el daño en las diferentes estructuras cerebrales que son responsables de los diferentes síntomas de la enfermedad de Huntington. Concretamente, este laboratorio, bueno, pues ha diseñado esta molécula, y esta molécula, bueno, pues es un avance realmente es espectacular, porque esta molécula realmente es el producto de una investigación profunda a nivel de laboratorio, donde para poder elegir la molécula que ahora vamos a poder estudiar en humanos, bueno, pues la fase de lo que se dice investigación de laboratorio ha seleccionado sobre muchos candidatos, es decir, hay moléculas que pueden ser potencialmente elegidas, pero a través de una selección con diferentes modelos animales, bueno, pues al final son muy pocas las que se eligen para poder estudiar en modelos animales, y desde luego son pocas las que llegan a lo que es la fase en humanos. Bueno, pues estábamos hablando que una de las estrategias terapéuticas que tenemos hoy en día y sobre la que vamos es poder disminuir la producción de huntingtina mutada. Bueno, esto se puede hacer de muchas maneras. Bueno, ya sabéis que hay otros ensayos clínicos que lo que hacen es a través de moléculas, y el gran hándicap que tiene estas moléculas es que para poder llegar al cerebro y poder llegar a esas estructuras target que denominamos, pues tiene que pasar la barrera hematoencefálica. Algunos ensayos clínicos han utilizado pues, la punción lumbar como vía de acceso para que estas moléculas lleguen al cerebro. Pero la diferencia que tiene esta nueva molécula es que se puede administrar por vía oral. Es decir, puede llegar directamente al cerebro y atraviesa la barrera hematoencefálica. Y esto se sabe que llega a la barrera hematoencefálica, perdón, que llega al cerebro y que la atraviesa a la barrera hematoencefálica porque se han hecho estudios previamente en animales, y bueno, luego lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en fases previas a la fase 1, donde se han podido ver la concentración del fármaco, tanto a nivel de sangre y en líquido cefalorraquídeo, y se sabe que penetra. Bueno, ¿qué mecanismo de acción tiene esta molécula? Bueno, pues también es muy interesante ver cómo funciona. Ya sabemos que cómo se produce una proteína. Bueno, y nosotros lo que queremos hacer es bajar la producción de huntingtina mutada. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es un poquito interferir en el proceso de producción de proteínas. Una proteína se produce porque hay un ADN, la cadena de ADN, pues produce un ARN mensajero, que ese ARN mensajero pues, sale del núcleo celular y luego va al ribosoma y se transcribe en una proteína. Nosotros podemos frenar pues,
el ARN mensajero, pues a través de diferentes moléculas, en otros ensayos eran oligonucleótidos, antisentidos, pero concretamente en esta molécula lo que hace PTC 518 es que produce un exón que es falso. ¿Y eso qué dice? ¿Eso qué significa? Bueno, pues lo que significa es que antes de que se produzca el ARN mensajero maduro, pues se produce este exón falso, se introduce en el ARN mensajero que no es maduro todavía, lo que se llama pre-ARN mensajero, y este este exón falso paraliza, produce un stop y frena la producción de ARN mensajero. Y por tanto, este freno en la producción de ARN mensajero lo que conlleva es que al final se transcriba menos proteína mutada, huntingtina mutada. Y bueno, pues esto en modelos animales, si vemos aquí las gráficas que hay en la derecha, bueno, pues vemos que tanto en la sangre, este ensayo clínico se ha hecho en el ratón. Bueno, pues ha visto que tanto en la sangre como en el cerebro, bueno, pues hay, vamos a ver, hay una disminución de la producción de huntingtina, de la proteína de huntingtina mutada, que ronda entre el 70 y el 50%, tanto 70%, quiero recordar que era en el cerebro, perdón, 70%, el 70 y el 50% en la sangre y en el cerebro. Un ensayo clínico consta de diferentes fases. Bueno, hay una fase 1 y donde se prueba fundamentalmente la seguridad de esta molécula en voluntarios sanos. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues se hace administrando diferentes dosis para poder ver la seguridad con diferentes dosis de la molécula. También lo que se ve también es cómo y qué factores puede interferir. ¿Qué factores puede interferir, como en este caso va a ser una absorción oral, qué factores pueden interferir en la absorción, como puede ser, por ejemplo, la comida? Y también se cogen muestras de líquido cefalorraquídeo porque nos interesa saber cuánta concentración del fármaco que se toma vía oral, bueno, pues cuánto fármaco llega al cerebro y eso se cuantifica a nivel del líquido cefalorraquídeo. Vale. Y bueno, pues entonces concretamente este ensayo, bueno, pues va a ser un fase 2. Y un fase 2, el objetivo que tiene es estudiar la seguridad y tolerabilidad, es decir, y vamos a poder ver sobre todo qué efectos secundarios va a tener este fármaco sobre la población estudio. Es decir, ya lo vamos a poder estudiar en pacientes que tienen la mutación de la enfermedad de Huntington. Concretamente, en este estudio, bueno, pues se va a hacer sobre pacientes que bien son portadores de la mutación, pero ya están muy cercanos a poder desarrollar lo que es la enfermedad, o pacientes que tienen signos muy iniciales de la enfermedad. Y como segundo objetivo, pues también vamos a poder, el segundo objetivo que tiene este ensayo es poder estudiar el efecto que tiene este nuevo fármaco para en cuanto a la capacidad que tiene de disminución de la huntingtina mutada, tanto a nivel periférico, en la sangre, a nivel del líquido cefalorraquídeo, y también poder ver otros biomarcadores
que están asociados a lo que es la neurodegeneración, y que se producen en la enfermedad de Huntington. Concretamente son neurofilamentos que se producen como consecuencia del daño de la destrucción neuronal, y también se va a poder estudiar lo que son biomarcadores a nivel de atrofia cerebral, y eso se consigue a través de la resonancia cerebral. Bueno, como repito y resumen, el primer objetivo que tiene este estudio es estudiar es estudiar seguridad y tolerabilidad de esta molécula. ¿Y cómo se va a poder estudiar este primer objetivo? Pues cuantificar la cantidad de proteína de huntingtina mutada que disminuye a nivel periférico en la sangre. Y como segundo objetivo vamos a poder estudiar biomarcadores asociados a lo que es la enfermedad de Huntington y su progresión. Y vamos a poder estudiar, además de cuantificar lo que es la cantidad de proteína mutada a nivel periférico y en líquido cefalorraquídeo, vamos a estudiar otros biomarcadores, neurofilamentos, atrofia, volumetría cerebral a través de la resonancia, y otros objetivos también secundarios y terciarios va a ser objetivos clínicos, ver la mejoría clínica. ¿Y esto cómo se va a poder estudiar? Bueno, pues con escalas clínicas que cuantifican la gravedad de la enfermedad a través de la escala unificada de la enfermedad de Huntington, que es la UHDRS. Vamos a estudiarlo también a través de escalas que cuantifican la gravedad de los síntomas neuropsiquiátricos, a través también de sensores del movimiento que cuantifican también lo que es la corea y también lo que es el movimiento, la actividad física. También creo que va a poder estudiar también lo que es bradicinesia, pero esto es un punto que me gustaría clarificarlo con PTC, si va a poder estudiar, además de la corea, otro tipo de trastornos del movimiento. Y también vamos a tener como objetivo estudiar lo que son escalas que reportan directamente del paciente, es decir, que es lo que las agencias sanitarias tienen como medida importante, y que hacen una medida cognitivo-conductual, pero información proporcionada directamente por el paciente. Bueno, pues este estudio dura, bueno, pues lo que es la toma de medicamento dura 12 meses, pero hay visitas de seguridad que se prolongan unos meses más. Durante los 3 primeros meses, bueno, pues ese estudio, el diseño que tiene es un estudio ciego, y se compara con placebo. Entonces va a tener varias ramas va a tener varias ramas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un paciente entra en el estudio clínico, en el ensayo clínico, se aleatoriza, se randomiza. Y eso se hace, esa aleatorización se hace se hace en base pues, a unos criterios clínicos, y también, bueno, pues en base no solamente clínicos, sino también a unos parámetros que indican un poco en qué estadio de la enfermedad están, ¿no? Bueno, pues en base a estos parámetros, los pacientes van a entrar bien en una rama donde van a tomar la molécula a una dosis de 5 miligramos. Otra rama va a ser la dosis de 10 miligramos y otra rama va a ser la de placebo. Una vez que hayan pasado estos 3 meses, esto es opcional, pues
se va a poder proporcionar una cuarta rama, que es poder estudiar lo que es la molécula a una dosis de 20 miligramos. Y se hacen una serie de visitas donde van a ser siempre visitas donde se van a incluir pues todos los parámetros de seguridad y de eficacia a través de análisis de sangre, funciones lumbares, resonancias cerebrales y también lo que son el uso de los sensores, las diferentes visitas del estudio. ¿Qué pacientes van a incluirse? Bueno, pues los criterios de inclusión. Esto es muy importante clarificarlo, porque cuando hay un paciente se decide que se va a incluir, es porque cumple todos los criterios de inclusión y porque no cumple ninguno de los criterios de exclusión. Bueno, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Pues vamos a incluir pacientes que puedan caminar, que tengan más de 25 años, que tenga la mutación, tenga dentro de la mutación que la expansión que tiene, pues tenga entre 40 y 50 repeticiones CAG. Y que tenga lo que se llama es un estadio 2, eso quiere decir que tienen una independencia, son funcionales y una independencia total, según la escala de independencia, y también sobre la escala de capacidad funcional total de una 13, es decir, que están bien, y que tienen, esto es un parámetro, es un cálculo donde se incluyen escalas cognitivas, también la puntuación de la escala motora, de la UHDRS, el número de repeticiones CAG y la edad, y esto nos da una puntuación y tiene que estar entre 0,18 y 4,93, ¿vale? Y también se va a poder incluir que están en la fase inicial de la enfermedad. Eso quiere decir en un estadio 3. ¿Y qué se diferencia el estadio 3 del estadio 2? Básicamente en que la capacidad funcional de estos pacientes va a ser menor de 100 y la capacidad funcional total, medida por la escala TFC, va a ser de 11 o 12. Bueno, pues una vez que estos pacientes cumplen los criterios de inclusión y exclusión, bueno, pues cuando firma el consentimiento informado y está, ya se incluye y está en lo que es la fase de cribaje, de screening. Y entonces ahí es cuando, bueno, pues se hace lo que es la análisis de sangre, se confirman los parámetros analíticos que tiene que tener, es decir, que no tenga fundamentalmente criterios de exclusión a nivel resumido, pues que no tenga insuficiencia renal, que no tenga daño hepático, que no, por supuesto que no está participando en ningún otro ensayo clínico, que no tenga implantado ningún estimulador cerebral, que no tenga enfermedad neuropsiquiátrica grave. Básicamente son esos los principales criterios de exclusión. Bueno, pues una vez que ya cumple todos los criterios, se le aleatoriza y ya se empieza el estudio, lo que se dice la visita basal, ¿no? Entonces, se van a hacer unas visitas que ya están programadas. Hay un calendario fijo, donde se tienen que producir estas visitas.
Y estas visitas, bueno, pues ahí veis que se van a producir en el mes 1, 2, 3, 6 y 9, y la visita final de toma de medicación se produce al cabo de un año de haberse de haber iniciado la visita basal, pero luego va a haber visitas de seguimiento, de seguridad, y estas se van a producir en los meses 13, 16 y en el mes 18, después de haberse incluido la visita basal. Bueno, pues aquí la visita cribaje, pues lo que se hace normalmente es recoger toda la información clínica, pero no solamente relacionado con la enfermedad de Huntington, sino realmente es toda la historia médica, todas las enfermedades que tiene este paciente o que ha padecido en el pasado, todos los fármacos concomitantes que está tomando, se hace un examen neurológico, físico, y se hacen estudios de seguridad que incluyen electrocardiogramas, se hacen análisis clínicos y se pasan todas las escalas clínicas. La visita basal, bueno, pues se vuelven a repetir todo lo que son los parámetros clínicos, estudios de laboratorio, se hace la resonancia cerebral, se hace la punción lumbar para poder medir todos los parámetros de estudio que hemos dicho anteriormente, y se hacen estudios a través de movimiento, a través de los sensores. Y bueno, pues todas las visitas posteriormente se hacen todas las valoraciones que hemos comentado anteriormente. Y en las visitas de seguridad, una vez finalizado la toma de medicamento, pues se siguen haciendo, se sacan muestras de sangre, y se pregunta siempre por efectos secundarios si se han producido. Estos son los centros europeos y bueno, a nivel internacional que van a participar en este ensayo clínico. Bueno, pues hay varios centros en Francia, en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, en España. Concretamente vamos a participar bueno, en el Hospital de la Santa Creu en Barcelona, en Burgos, en Ramón y Cajal, en Bilbao, entiendo también, y luego también en Italia, en Australia, bueno, va a ser un estudio internacional y en Canadá. Y bueno, pues ahora lo que vamos a mostrar son datos intermedios, interim data. Eso es lo que significa de los primeros análisis preliminares que se han hecho sobre este ensayo. Pues puedes mostrar, bueno, pues se han hecho sobre una muestra pequeña. Es decir, que estos datos nos dan una pequeña idea, no son datos, por supuesto, definitivos, porque se han obtenido de 13 pacientes que han tomado la dosis de 5 miligramos, 11 pacientes que han tomado 10 miligramos y 9 pacientes que han tomado el fármaco tipo placebo, con una muestra total de 33 pacientes. Bueno, pues hay una muestra representativa en cuanto a participantes hombres y mujeres con una edad media de en torno, bueno, entre 46 y 47 años. Por criterios de inclusión, pues evidentemente el número medio de repeticiones pues está en torno entre 43 y 44 repeticiones y con una capacidad funcional total de 13, es decir, que son independientes. Concretamente, estos primeros análisis, lo que han mostrado esta gráfica es lo que baja el porcentaje de reducción que tiene la proteína de huntingtina mutada. La primera barra que pone en azul oscuro pone placebo. Bueno,
Pues ahí lo que dice es más 12, es que se incrementa un 12% la huntingtina mutada en el grupo de pacientes que toman el fármaco placebo. Y en cambio, baja el grupo de pacientes que toman el fármaco de 5 miligramos, baja en torno a un 21%, y el grupo que toma el fármaco 10 miligramos baja en torno a una reducción del 30%, con un cambio aproximado, una media del 27% 5 miligramos y el 29% en la dosis de 10 miligramos. Eso hace referencia a la cantidad de huntingtina mutada. Y luego, con respecto a la cantidad de ARN mensajero, bueno, pues también hay una equivalencia en cuanto al porcentaje de reducción de ARN mensajero con respecto a la cantidad de huntingtina mutada. Bueno, esto hace referencia a la concentración del fármaco. Se ha comprobado en los pacientes con enfermedad de Huntington que el fármaco llega al cerebro, y eso lo sabemos porque la cantidad media de fármaco, la concentración en líquido cefalorraquídeo, bueno, pues sabemos que está presente el líquido cefalorraquídeo, pero la presencia es mayor en los pacientes que toman una dosis de 10 miligramos comparado a los que toman 5 miligramos. Es decir, la concentración del fármaco es dosis dependiente. Y esto se sabe tanto en el líquido cefalorraquídeo y también en la muestra que hay en sangre, en plasma. Es dosis dependiente. Con respecto al tema de efectos secundarios, bueno, pues ha visto que este fármaco es seguro en cuanto a que no ha tenido ningún efecto secundario grave. Siguiente diapositiva. Y esto se ve, bueno, en cuanto a la frecuencia de efectos secundarios. Normalmente en cualquier ensayo clínico siempre hay efectos secundarios, efectos que muchas veces son efectos adversos. No siempre están relacionados con la toma del medicamento. Es decir, una persona participando en un ensayo clínico pues puede tener una litiasis renal, un cólico nefrítico. Eso se registra. Eso es un efecto adverso, pero no relacionado con la toma de medicamentos. Pero entonces aquí es decir, aquí lo que se ha visto es que hay efectos hay efectos adversos, ninguno ha sido grave, es decir, como veis en la segunda fila hay 0 efectos adversos graves relacionados tanto con la toma del medicamento como con la toma del placebo. Y es interesante ver que también incluso el grupo que toma el medicamento en forma de placebo tiene efectos adversos. Es decir, que y todo eso se registra porque luego todo esto se compara. Es decir, la frecuencia de efectos adversos siempre se tiene que comparar con el grupo placebo. Ninguno ha tenido con respecto a efectos adversos relacionados posiblemente con la medicación. Bueno, pues se ha reportado en 3 pacientes de los 13 de los que tomaban 5 miligramos, es decir, en un 23% de los que tomaban 5 miligramos, un 36% de los que tomaban 10 miligramos y bueno, pues un paciente de los que tomaba placebo.
Entonces, esto lo que quiere decir es que también la frecuencia de efectos adversos parece que es dosis dependiente, ¿eh? Y en cuanto a la gravedad de los efectos adversos, la mayoría están clasificados como una gravedad leve moderada, ninguno grave. Y bueno, pues esto es estas gráficas, lo vamos a fijar mejor en el cuadro de la derecha. Bueno, pues esta gráfica representa el cambio porcentual que hay con la concentración que hay de neurofilamentos. Neurofilamentos es el equivalente a la destrucción neuronal, ¿de acuerdo? Es decir, al daño de la neurona. Y es lo que está asociado a neurodegeneración. Vale. Pues aquí lo que vemos es que en el grupo placebo, en la barra pequeñita gris, pues hay un ligero aumento a los 3 meses, es decir, muy poquito tiempo. Hay un ligero aumento en la concentración de neurofilamentos, y en cambio en el grupo de participantes que tomaron 5 y 10 miligramos hay una disminución porcentual. Es interesante ver que la concentración, la reducción en la concentración porcentual de neurofilamentos era mayor en el grupo de 5 miligramos comparado con el de 10 miligramos. En este caso no parece que sea dosis dependiente, pero estos datos están tomados de un grupo muy pequeño de pacientes y a muy corto plazo. Fenomenal, pues quiero dar las gracias y transmitir, como bien ha dicho Eva, el agradecimiento de los participantes a los ponentes y obviamente a PTC por haberse prestado a facilitar esta charla en castellano y compartir toda esta información con la comunidad hispanohablante, tanto en España como en Latinoamérica. Y bueno, como he comentado al principio, el objetivo final es que esta información pueda llegar a todo el mundo y pudiéramos subir la grabación de este webinar en los próximos días para que las personas puedan revisar la información que se ha comentado acerca del estudio y de los centros participantes y todos los datos que se han ofrecido. En cualquier caso, las asociaciones estamos a vuestra disposición para poder aclarar alguna duda dentro de lo que esté en nuestra capacidad y competencias. Sin más, agradecer de todo corazón a todas las personas que nos han acompañado, más de 90 participantes y más de 160 inscritos, y a los ponentes especialmente su compromiso con la comunidad Huntington y su facilidad siempre para participar en estas charlas que son tan necesarias y tan útiles para todas las familias que vivimos y convivimos con la enfermedad de Huntington y que tenemos puesta nuestra esperanza en la investigación para encontrar un tratamiento efectivo. También quiero agradecer a PTC por su participación y su presencia y las facilidades que nos han dado. Nos vemos pronto porque, como siempre os digo, tenéis que seguirnos en redes sociales para estar al tanto de las próximas iniciativas y acciones que sigamos haciendo para cubrir las necesidades de la familia Huntington. Sin más, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.